Hola chicos, ¿cómo están? Espero que al ver mi video se encuentren bien. Estoy por presentar un tema nuevo. En realidad es la conexión con el tema anterior que venimos trabajando sobre cuento. Ahora vamos a trabajar con los tipos de cuento. Hay una variedad inmensa de tipos de cuento. Podemos pensar, por ejemplo, en los primeros que se crearon, que fueron los cuentos populares. Después podemos pensar en los cuentos maravillosos. Podemos pensar en los cuentos fantásticos, podemos pensar en los cuentos policiales, los de terror, son mis preferidos, los cuentos psicológicos, los cuentos de ciencia ficción. ¿Sí? Hay una variedad inmensa de tipos de cuentos y todos van variando respecto a cómo son los personajes, a la temática que tratan. ¿Sí? De todos los que existen vamos a concentrarnos en 4 tipos. ¿Sí? El cuento maravilloso, el fantástico, el policial y el terror. ¿Sí? Vamos a ver un poco cómo son las características generales de este tipo de cuentos. ¿Sí? Me encantaría estar con ustedes y poder trabajar todos, pero bueno, vamos a trabajar principalmente con estos 4. ¿Bien? Vamos a ver si va a estar medio difícil armar un cuadro medio chiquito mi pizarrón. Vamos a ver con los fantásticos, les dije. Maravilloso. Policial. Y terror. ¿Bien? Bueno, los cuentos fantásticos lo que hacen en sí es... ¿Cómo son los personajes? Vamos a lo puntual, vamos a puntualizarlo así. Los personajes son cotidianos, normales, ¿sí? O sea, no tienen nada de especial, ¿sí? Pero lo que hace el cuento fantástico es imita la realidad. O sea, lo que busca es que vos leas una historia y vayas creyendo todo lo que sucede. ¿Cómo hace para imitar la realidad? Usa el tiempo, un tiempo y un espacio que son reales, ¿sí? O sea, va a empezar el cuento contándote específicamente de un lugar, no sé, un lugar que vos conozcas o que realmente exista. Va a nombrar una fecha, ¿sí? Va a ser una seguidilla de cosas que vos digas, bueno, esto puede ser una historia real. Pero ese hecho real se irrumpe, o sea, se corta por un hecho sobrenatural. Por ejemplo, viene contando una historia normal, donde no sé, una familia, esto, lo otro, y de repente en la casa, no sé, las cosas empiezan a flotar solas. O sea, la historia venía siendo real, pero hay un hecho que la rompe y hace que la historia pase a ser de realista a maravillosa. ¿Sí? Vamos a fantástica, o sea, de un cuento real a un cuento fantástico. Vamos a ver las características del cuento maravilloso. Acá los personajes son irreales. Vamos a poner acá personajes. Acá también voy a poner personajes porque me olvidé. ¿Sí? Los personajes son irreales. ¿Qué quiere decir irreales? Pueden ser brujas, duendes, hadas, ¿sí? Princesas y príncipes, ¿no? Todos los personajes de entrada nos plantean un mundo irreal, un mundo que no existe, ¿sí? Lo que hace es, o sea, es un mundo irreal. Después, el tiempo
verbal que usa es en pasado. ¿Sí? Tenemos esas famosas frases de había una vez, hace mucho tiempo. ¿Qué más? Obviamente todos estos personajes reconocen su realidad, o sea, cuenta una historia con esa realidad, no les parece extraño nada de lo que sucede. O sea, la princesa, una chica va caminando, sabe, se convierte en princesa y no le parece extraño que un sapo le hable, supónganse. ¿Bien? Después, los cuentos de tipo policial, los personajes, tenemos los criminales, tenemos los policías, ¿sí? Policías, ladrones, detectives, ¿sí? También imita el mundo real. Digamos que de alguna forma el tiempo verbal, eso puede variar. Puede estar en presente, pasado o futuro. Y lo que hace en sí es, el cuento policial se especifica en la temática. Relata un crimen. Este es el tema. ¿Bien? Relata un crimen. Sabemos que dentro de los relatos policiales existen dos tipos de policial. Tenemos el blanco y el negro. ¿Bien? Estos dos tipos de cuentos policiales se diferencian en qué. Bien, entonces los tipos de policiales son el blanco y el negro. El blanco se caracteriza en que el detective, ¿sí? El policía, se encarga de encontrar a la persona, o sea, al ladrón o al delincuente que cometió el delito y lo encarcela, ¿sí? Entonces, el policía, digamos el policía, ¿no? Puede ser el detective, cumple con su deber. ¿Sí? Atrapa al ladrón, lo castiga, al delincuente. En cambio, en el negro, el policía, voy a poner policía barra detective para que no vea, se une a los ladrones. O sea, es como un infiltrado, digamos, para resolver el crimen. ¿Bien? Por otro lado, los cuentos de terror, los personajes son cotidianos y también sobrenaturales. Hay una diferencia con, por ejemplo, los maravillosos, porque en el caso del cuento maravilloso, la temática es variada, ¿sí? Puede ser el amor, la felicidad, ¿sí? El tema puede ser el amor, felicidad, ¿sí? En cambio, en el tema, en los cuentos de terror, es, o sea, el escritor, digamos mejor, el autor, busca causar miedo en el lector, ¿sí? Ese es el fin principal. Se dice que algunos, no todos, algunos cuentos de terror son moralizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que dejan una enseñanza. O sea, si vos cometés determinadas conductas, vas a terminar como los personajes, ¿sí? Estos textos consiguen captar
al lector por el impacto. ¿Qué quiere decir? Va a contar una historia de que viene de una forma natural y va a buscar de forma terrorífica y de forma que a uno se le erice el vello de los brazos con un elemento de alto impacto. Puede ser un fantasma, puede ser, no sé, de repente un zombie, algo que asuste al lector, pero siempre tratando de mantener la realidad y que se asuste la persona, ¿bien? En el caso de estos dos parecen similares, pero este busca sí o sí, el fin es asustar. No es como en el fantástico, que en realidad está contando una historia donde uno en cierto punto puede llegar a pensar que es real. Pensemos, la otra vez les mandé para leer el cuento de Escalofríos. ¿Cuál creen ustedes que es de estos tipos de cuentos? Ustedes podrían pensar que es un cuento de terror porque aparece un fantasma. O podrían pensar que es un cuento fantástico. Bueno, espero que les haya servido este video para entender el tema y vamos a trabajar con estos, en la próxima actividad con estos tipos de cuentos. Les mando un beso y nos vemos en la próxima actividad.